Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar la última mesa redonda del día, que tiene un título que ayer por la noche me lo afeaban. Bueno, no me lo afeaban, me preguntaban que ¿esto por qué? ¿Por qué has puesto esto de ampliando el género? ¿A qué se debe lo de ampliar el género? Y bueno, a ver, ahora iremos explicando por qué el título y... A ver, que parece hay algún problemilla con el micro de Cristina. Sí, que se me ha enganchado esto. Vale, gracias. Disculpad, ¿eh? Bueno, gracias. Cuando hablamos de género negro, y llevamos muchos días haciéndolo, y hablamos de cánones y de teorías y de fidelidades y de estructuras, bueno, pues a veces corremos el riesgo de perder un poco la perspectiva de... No de lo que es el género negro, sino de lo que es una buena historia literaria. Entonces, elegimos estas 4 novelas, elegimos estas 4 personas para hablar de lo que puede ser romper un poco el canon, salirse de lo habitual o de lo que marca los cánones de la novela negra sin salirse del género negro. Es decir, estamos ante 4 obras que son negras y ya está. Es decir, son negras puras, son negras académicas, da igual, son novelas negras. Pero en cambio tienen cosas, las 4, que hacen que el género se vaya ampliando, se vaya diversificando y, bajo mi punto de vista, se enriquezca. Y por eso están estas 4 personas aquí. Voy a ser muy breve en la presentación porque, bueno, lo que nos interesa, a mí por lo menos, es escucharles hablar de sus obras. En primer lugar, Cristina Higueras, yo creo que todo el mundo la conocerá por su faceta de actriz, pero quizá no sepáis que es licenciada por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Obras teatrales en su haber, pues Magnolias de acero, Solo en la oscuridad, La calumnia, Agnes de Dios, Natalie X. Series de televisión que recordaréis quizá, Hermanos de leche, El secreto, Obsesión, y también ha participado en diferentes producciones internacionales. Como autora, bueno, pues lleva varios años ya trabajando y mostrándose como escritora. La novela anterior a esta, Soy tu mirada, El error de Clara Ullman, si no recuerdo mal, fue finalista del premio Celsius. Sí. Que concede la Semana Negra de Gijón. Y tanto en Clara Ullman como en Soy tu mirada ha demostrado tener una personalidad y un punto de vista narrativo diferente. Y ese es el motivo de tener aquí a Cristina, porque aporta algo distinto a una trama negra. Luego iremos hablando poquito a poco de qué es eso tan distinto que aporta. A continuación, Mónica Ruanet, que es medio alicantina, medio madrileña, o no sé ya qué eres. Igual que tú, medio madrileño, medio cartagenero. Hace años que vive en Madrid, estudió Filosofía y Letras, está especializada en Pedagogía por la Universidad Pontificia de Comillas, cursó Psicología en la UNED y desde hace más de 10 años atiende a personas en riesgo de exclusión social. Autora de novelas como El camino de las luciérnagas, Donde las calles no tienen nombre, Despiértame cuando llegue septiembre y No oigo a los niños jugar, todas previas a Nada importante. De cuyo título, bueno, no tuvimos oportunidad de discutir, pero porque afortunadamente Mónica y yo nos conocemos desde hace unos cuantos años y hablamos de vez en cuando pues de títulos, de obras, de cómo se nos encalla un personaje, o hacemos algún experimento raro juntos como el de este verano. Bueno, luego hablaremos también porque ella se ha movido también en otros caminos del género negro, como el hecho de poner, por ejemplo, a una señora, a una maruja, ¿puedo llamarla maruja? Sí. A una maruja valenciana a investigar la desaparición de su hijo, un posible crimen, algo que en otros sitios pues le habrían llamado domestic noir o no sé, pero hace cosas diferentes en el ámbito de la novela negra. Miriam y Medio, valenciana, escritora y periodista, redactora de varios periódicos como Las Provincias, La Voz del Mediterráneo y de páginas web, gabinetes de prensa, la televisión valenciana. Ha vivido en Malta, donde desempeñó tareas basadas en la investigación y la comunicación de proyectos culturales. Y en 2015 se autopublica en Amazon su primera novela, El séptimo punto de Selec. Luego hablaremos del valor de autopublicarse en Amazon, porque eso tiene lo suyo. Hay que echarle valor. Esa propuesta fue buena y se mantuvo durante varios meses en el top 100 de las novelas de ficción más vendidas en España y México. Llegó su segunda novela, La esperada lluvia, que ganó el premio Marta de Montmarsal, y después se descuelga con un thriller psicológico como es La isla más remota del mundo,
donde una psicóloga empieza a hacer un viaje doble, externo e interno, bastante desasosegante. Y ese es el motivo por el que está aquí también, porque altera los cánones de la novela negra. Y, en último lugar, last but not least, nuestro amigo Rafael Guerrero, a quien conozco también desde hace unos cuantos años. El currículum de Rafa pues es largo. Basta decir que es detective privado, que lleva muchos años, casi 30 años, ejerciendo la profesión. Director de seguridad en la Universidad de Rey Juan Carlos, experto en servicios de inteligencia por el Instituto Gutiérrez Mellado de Madrid. Ha publicado 4 novelas: Un guerrero entre halcones, Muero y vuelvo, Ultimátum y Yo detective, además del ensayo Elemental, radiografía del detective privado. La verdad no hacía amigos, perdón, pero recibió el premio Wilkie Collins de novela negra. ¿Y por qué está Rafa aquí? Dirán, bueno, pues es un escritor de novela negra con un detective protagonista. Bueno, pues porque resulta que él se llama Rafael Guerrero y el detective protagonista se llama RG. Quizás sea una pura coincidencia. No, está aquí porque casos reales que él ha vivido y en los que ha trabajado los convierte luego en materia narrativa. Y eso ya supone también apartarse un poco del canon, apartarse un poco del género negro. Así que ese es el motivo por el que estas 4 personas están aquí. Iremos poquito a poco hablando de cada una de sus novelas, pero yo les voy a lanzar una primera pregunta que tiene que ver, en el fondo, también con lo canónico. De cuando se plantean escribir estas 4 novelas, o cuando se plantean escribir novelas, sin más, si tienen en cuenta ese canon de lo que es académicamente una novela negra, o voluntariamente decidís transgredirlo y tirar por otro camino. Y no hace falta que os respetéis el orden ni nada por el estilo. Bueno, si queréis empiezo pues venga, yo. Cristina. Yo personalmente, a mí se me ocurre una historia y la cuento. Normalmente me gustaría a veces que se me ocurriera otro tipo de historias que no fueran de género negro, que no hubiera crímenes y esa temática oscura que tengo en todas las novelas, pero es lo que se me ocurre. Digo yo que a lo mejor me lo voy a tener que hacer mirar en algún momento, ¿no? Pero no, a mí se me ocurre una historia y a veces también pienso, oye, pues ¿por qué no se me ocurrirá pues eso, la típica historia con detectives y luego poder hacer una saga con esos detectives protagonistas que van cubriendo ciertos casos? Pero nunca es así, ¿no? Entonces, cada una de mis novelas es totalmente diferente. La primera, El extraño del ayer, quizá correspondía más a los cánones clásicos porque una de las protagonistas, bueno, 2 de las protagonistas eran policías, una inspectora y una oficial, pero también la temática era muy diferente y el final pues no tenía nada que ver con los habituales del género. El error de Clara Ullman era una historia que se podría enclavar, situar dentro de la ciencia ficción, aunque a mí no me gusta mucho ese término. Yo prefiero llamarlo ficción especulativa, porque la historia se desarrollaba en la época actual y trataba un tema que ahora mismo científicamente ya es posible realizar. Entonces, prefiero llamarlo ficción especulativa. Por eso estuvo finalista del premio Celsius, porque es el premio que se dedica a las novelas de ficción y fantasía, ¿no? De ciencia ficción y fantasía. Y Soy tu mirada, pues en principio la historia se me ocurrió que la protagonista fuera una influencer, o sea, necesitaba una mujer muy conocida y con mucha influencia social. Pero luego pensé que era mucho más interesante, de acuerdo con la historia que cuento en Soy tu mirada, que fuera alguien relacionado con la justicia. Entonces, mi protagonista, bueno, una de las protagonistas de la novela, es una jueza de instrucción, Nora Salinas. Y lo que no tiene en común del género negro es que, pues en esta novela, los protagonistas no son ni policías, ni detectives, ni nada por el estilo, sino que es una jueza y, bueno, y la historia se desarrolla además en 2 planos. Una parte está contada en primera persona y otra parte se desarrolla en la época actual. Y también está contado en 2 épocas diferentes. Una parte en los años 90 y en otra en la época actual. Y esas historias se van entrelazando. De alguna manera, yo Soy tu mirada es un rompecabezas en el cual yo doy a los lectores, a las lectoras, todas las piezas para que las vayan ensamblando y poco a poco
vayan descubriendo, según vayan adquiriendo perspectiva, qué significa cada una de ellas, porque todas tienen un porqué. Y la particularidad que yo creo fundamental de Soy tu mirada es que desde el primer momento el lector o la lectora va a tener la sensación de que es su mirada, su perspectiva, la que marca el desarrollo de la narración. Y según irá avanzando se dará cuenta de que, como casi nada en la vida, no es lo que parece, ni es su mirada quien marca el desarrollo de la narración. Está muy lejos de eso, de hecho. Entonces, bueno, sí, yo no lo hago a propósito. A mí se me ocurre una historia y la cuento, pero no me... Y fíjate que yo soy una gran admiradora de la novela negra clásica americana, o sea, Patricia Highsmith, James M. Cain, Raymond Chandler, pero bueno, mis historias es verdad que no coinciden con esa estructura. No hay una investigación al uso, no es procedimental, como podría ocurrir. Eso es. Quizá las de Rafa se acerquen un poco más al tema procedimental en cuanto a que hay un detective que tiene que seguir unas pistas y hacer una investigación. Sí, lo que pasa que, fíjate, yo cuando escribo mi primera novela en el 2010, yo no tenía ni idea de este oficio. Porque es que esto es un oficio. Al final, escribir de manera profesional o semiprofesional, aunque no te ganes la vida con ello, implica efectivamente seguir unos ciertos procesos. A mí eso me lo enseñó Paco Camarasa. Cuando yo escribí mi primera novela no tenía apenas contacto con este mundo, y cuando empecé a ir a su librería Negra y Criminal en Barcelona, que luego me hizo el prólogo de la segunda novela, él lo dice ahí muy claramente. Los lectores de novela negra, por así decirlo, son un poco especiales, ¿no? No les gusta que les cambien mucho las cosas. Por eso las novelas en las cuales se mezcla lo paranormal o algo así, a lo mejor a veces no triunfan mucho o no son del agrado de los puristas del género, ¿no? Eso, claro, para mí era un reto, ¿no? Porque yo tampoco tenía muy claro bien cuál era el procedimiento, cómo escribo una novela negra. Pues lo que dice Cristina, tienes una historia, la tienes que contar. Encima una historia, en mi caso, que es autoficción. Yo me baso en mis casos reales que he tenido a lo largo de mis 30 años de profesión y los desarrollo. Evidentemente metes ficción, evidentemente tienes que seguir también los procesos de lo que es una escritura de una novela. Porque escribir una novela todos pensamos que, bueno, venga, voy a escribir lo que me sale de la imaginación, pero luego tiene unos códigos. La propia literatura, la novela negra también, ¿no? Los personajes tienen que... No pueden ser rocas, no pueden ser como James Bond, ¿no? Tienen que tener sus debilidades, tiene que haber los giros, son cosas que luego tu editor te lo va a decir, ¿no? Porque luego tú escribes y luego llega la realidad, llega el editor y te dice, oye, mira, esto quita por aquí, o la gente te dice, mira, oye, quita por aquí, porque esto, sí, tú crees que esto vale, pero luego al final no vale. Entonces, ese ha sido un poco mi bagaje. Miriam, en tu caso, haces un thriller psicológico, es decir, el papel fundamental en este viaje a la isla más remota del mundo, que luego nos dirás cuál es la isla más remota del mundo, que está mucho más cerca de lo que todo el mundo cree, existe, está basado en lo psicológico. ¿Por qué? ¿Te interesaba más eso que la pura investigación? No es eso. Por ejemplo, cuando habla Cristina, elegí esta historia. A mí me pasa lo contrario. La historia viene a mí. No sé cómo hay un clic, una noticia, una conversación que es la chispa. Como dice Rosa Montero, es el germen de la historia. Y yo un día en las noticias vi el caso de Jeffrey Epstein, el magnate de Wall Street, que tenía una isla, Little St. James, en el Caribe, que era un pedófilo, llevaba chicas a la isla, las violaban, abusaban de ellas, de pederastia con los más top, y dije, quiero una isla. O sea, yo no me senté a pensar, quiero escribir una novela negra, quiero escribir un thriller psicológico, pero aquella historia me llamó tanto la atención, me vino a la cabeza la isla de Jeffrey Epstein, todo lo perverso que había detrás, cómo se hilaba todo para llevar allí a las mujeres, y dije, quiero una isla, quiero que sea una isla específica y además quiero hacer una comparación con la mente. Entonces de ahí surgió todo lo psicológico. Porque es verdad que la novela negra, esta es mi tercera novela, pero es la primera negra, de thriller, de misterio. Y es verdad que la novela negra tiene unos estereotipos marcados, pues la investigación, la violencia, todo como tiene que estar esto dentro de la historia para que se considere novela negra. Pero yo creo que para innovar también en el género y en cualquier aspecto de tu vida, te tienes que salir un poco del camino.
Ya digo, a la hora de escribir, escritura creativa, como cualquier cosa, o sea, no tenemos por qué seguir las normas. De hecho, muchas veces el que consigue triunfar es el que se sale del camino marcado y establecido. Hay que meter como ingredientes más complejos para romper los estereotipos narrativos y argumentales. Por eso estáis aquí en esta mesa. Claro, y es por eso, Antonio, cuando me dicen, wow, me ha volado la cabeza, cuando me hablan de la novela y tal, me ha volado la cabeza, Miriam, qué giro, qué... Y digo, mira, pues no es al uso, una investigación al uso, porque aquí en mi novela es una psicóloga la que hace la propia investigación, que no es lo normal ni lo lógico, pero como que funciona muy bien. Y a lo mejor, sin hacerlo adrede, me salió así. Igual lo busco hacer algo que se salga y no lo hubiera encontrado. Sí. Pero es cuando me dicen, es distinta, es diferente. Pues a mí me gusta que me digan eso. No, que funciona muy bien la táctica. Sota, caballo y rey funciona muy bien esa técnica y vemos casos de éxitos y bestseller. Pero bueno, también estamos aquí para hacer cosas nuevas, innovar. Mónica, en tu caso, ya te has especializado un poco en usar mínimo 2 planos temporales en cada una de tus tramas. Sí. Es decir, hay misterio, hay muerte, hay una investigación, más o menos clara o más o menos encubierta, pero siempre saltas de un plano temporal a otro. ¿Por qué haces eso? Porque yo necesito poder explicar las causas de lo que ocurre ahora en lo que ha sucedido con anterioridad. Es como si de todo lo que está sucediendo ahora yo tuviera que contar la carga sistémica que ha llevado a los personajes y al entorno a que todo eso suceda, ¿no? A que todo se sustente. Con relación a la pregunta de si yo escribo o no, es que me estaba acordando de que has hecho una pregunta. He hecho una hace un buen rato. Sí. Yo nunca jamás me siento y digo voy a escribir una novela negra. De hecho, yo creo que yo no escribo novela negra. Yo escribo novela de intriga y sobre todo novela de denuncia social. Todas mis novelas se centran en una denuncia social que le pongo como guinda un misterio o una intriga en la que hay muertos, entonces en muchos casos sale o un juzgado, una historia judicial, como en la primera, que ahí está mi primer editor, hola Paco, o como las demás en las que luego hay una intriga en la que normalmente el investigador no llega a ser un policía. En las últimas sí, en esta última sí, pero lo que yo quiero denunciar es un hecho social, ¿no? Y me han puesto la etiqueta de negra, me encanta, pero yo sé que no soy negra. Cuando yo leo una novela negra purista no tengo yo nada que ver. La etiqueta de negra en alguna novela, no en todas. Ahora hablaremos de denuncia social, porque los 4 en vuestras novelas, cada uno en una faceta o en un matiz, hacéis denuncia social grande. En tu caso, Mónica, ¿por qué hay una situación en los años 90 que hoy, iba a decir, sería impensable? No es impensable, por desgracia. Hablamos de un ataque sexista, una violación, una agresión sexual. Y yo leyendo tu novela me dio la sensación de que no había cambiado nada en 30 años. De los años 90 a los 2020, y estábamos incluso, en algunos momentos pensaba que peor. Porque entonces se guardaba silencio, se miraba para otro lado, los hombres guardábamos silencio y mirábamos para otro lado. Pero ahora se graba, se proyecta, se distribuye. ¿Vamos a peor en ese plano? Hombre, en algunas cosas hemos mejorado. Quiero pensar que sí, que hemos mejorado, pero en otras seguimos igual o incluso peor, porque esta vez sí que hay denuncia. Bueno, yo podía contar cómo surgió lo del título y por qué surgió la historia. Durante la pandemia hacíamos muchas cosas. Aplaudíamos a las 8, hacíamos pan, engordábamos y luego hacíamos gimnasia en casa para quitar lo que habíamos engordado. Yo escribí un relato diario durante 35 días y de pronto mi marido y yo decidimos ver series que no hubiéramos visto nunca. No habíamos visto Twin Peaks y no habíamos visto Expediente X. Y empezamos a verla y nos encantó, porque primero era una pareja mixta del FBI y ella era la jefa. Bueno, ya en Remington Steele parecía y tal, pero sobre todo es que ella era la calma. Y el que perdía los papeles ya un poquito histérico era él. Y eso era la primera vez que lo veíamos. Entonces estábamos enganchados a la serie. Y de pronto en un capítulo de la primera temporada, del final, ella se va a otro estado persiguiendo a un sospechoso. Y llega a una comisaría y el policía saca los papeles, no el ordenador, sino los papeles, año 94, y le dice, 93 se hizo la serie, en España 94, y le dice, aquí lo tengo,
cumplió condena por agresión sexual y drogas. Nada importante. Y yo dije, ¿qué ha dicho? No ha dicho que sea ni Pablo Escobar, ni siquiera ha dicho que sea un camello de medio pelo. Ha dicho drogas, nada importante. Este tío le han pillado fumando un porro, pero ha dicho agresión sexual y nada importante en la misma frase. Y Scali no le ha dicho nada. Y es verdad, yo hubiera visto esa escena en el 94 y no hubiera notado la diferencia. Hubiera dicho, pues nada importante, porque en los años 90, que eran los años de la emancipación de la mujer, sí que hay mujeres que empezaron a trabajar antes y muchas me dicen, oye, yo trabajaba antes, vale, pues muy bien. Pero en los 90 fue cuando empezamos a estudiar todas, a ir a la universidad, a estudiar ingenierías, pero tú le preguntas a una que estudió ingeniería en los años final de los 80, los 90, le dices cuántas mujeres había en tu clase y te las cuenta con una mano, ahora ya no. ¿Vale? O sea, que ese tipo de cosas. Y luego las mujeres empezaban a trabajar. Y era, no, el mercado laboral se ha ampliado a la mujer. Pero la mujer trabajaba 8 horas fuera de casa y el resto dentro. Porque dentro de casa seguía poniendo lavadoras, haciendo la comida, haciendo la compra, comprando los regalitos que los niños tienen que llevar a los cumpleaños de los amigos, comprando la ropa de sus hijos. Seguían haciéndolo absolutamente todo. Y además era un peligro para los hombres, porque ellas tenían poder adquisitivo y además ampliaban su entorno social. Y entonces todo ese maltrato que había, que ya estaba dentro de casa, se hizo mucho más evidente y mucho más forzado. Y ellas empezaron a denunciar. A partir de ahí es cuando viene esto. Por eso situó la novela a principios de los años 90 con una agresión de este tipo sobre una pareja en la que ella sobrevive. Y el asesino, que parece que ha sido su expareja, resulta que no, es un tipo que conocemos nosotros, lo conocéis en el primer capítulo, que es un asesino en serie que decide hacer justicia en el mundo y dejarlo tal y como debe ser. O sea, mata a las parejas, hombres y mujeres, a los dos, que se salen del canon establecido. A ella, si se sale de ser una ama de casa estupenda, y a él por calzonazos, el hombre blandengue del Fari, bueno, pues ya, se lo carga. Os ha dado ya motivos de sobra para engancharos a la novela, porque ella está mucho tiempo en coma y después cuando despierta tiene pérdidas de memoria y empieza a circular a su alrededor un par de personajes que nosotros sí sabemos quiénes son, pero ella no. Y eso es una de las mayores virtudes de la novela. Cristina, tú, ya que estamos con la denuncia social, pues vamos a saco. En tu novela hay una denuncia social muy grande de un tema que, por desgracia, sigue siendo también muy actual, como es el bullying. Sí, el bullying infantil. Educativos, el bullying infantil. El bullying, hay dos temas fundamentales en Soy tu mirada. Uno es el bullying infantil y otro, cómo la tecnología ha cambiado de una manera, yo diría, casi radical la forma de relacionarnos, ¿no? Y el poder que tienen la tecnología, las redes sociales, etcétera, de transformar la realidad, incluso de falsificarla. Esos son los dos temas fundamentales de Soy tu mirada. Y respecto al tema de la novela negra, yo sí creo que cualquier... evidentemente la novela negra tiene que tener una serie de características, como hemos comentado antes. Tiene que haber crímenes, tiene que haber, bueno, pues un cierto suspense, un cierto misterio sobre qué va a pasar, cómo va a terminar la historia y tal. Pero lo que diferencia la novela negra de la novela policíaca es precisamente la denuncia social. O sea, yo creo que en toda novela negra hay denuncia social, la que sea. En tu caso, pues lo que has contado, ¿no? Del tema bueno, pues que se considere nada importante, pues una agresión sexual, ¿no? Y que lo veamos, o en los 90 pues tampoco nos llamase tanto la atención, ¿no? Que se dijera que eso es nada importante. Yo creo que ahí en ese sentido ha hecho mucho el Me Too, sí, sí. Muchísimo, que marcó un antes y un después. Entonces, yo creo que lo único que digamos que en mi caso se sale del estereotipo, digamos, de la novela negra, o de, entre comillas, quiero decir, es que los protagonistas no son policías ni detectives, ni hay una investigación. Son dos historias que se cuentan en diferentes planos y que van convergiendo y al final pues se ve qué es lo que está pasando y cómo se relacionan las dos, ¿no? Y se descubre lo que está pasando. Pero ahí no hay ni policías, ni detectives, ni nada por el estilo. Y además utilizas dos voces narrativas, bajo mi punto de vista, uno de los mayores méritos de la novela, para saber
quién nos está contando una historia actual, muy desasosegante, y ahí las redes sociales, y otra, la del pasado, que vamos conociendo poco a poco y que es durísima. Está contada, son dos voces, una parte, la del, digamos, pasado, está en primera persona y la otra está contada por un narrador omnisciente, ¿no? Sí. Bueno, ¿y por aquí qué? Crítica social seguimos, ¿no? Sí. Tú mucha sí, también. mucha. Ya hablamos de la pederastia, luego hablaremos de Rafa, las Sí. adopciones y las mafias. Aquí se trata mucho el abuso a la mujer, el abuso de poder, también muy importante, y la salud mental. También pongo sobre la mesa el tema de la salud La mental. estigmatización de la salud mental. Totalmente. Es como, lo he dicho muchas veces, digo, es que para mí es uno de los temas más importantes que hay y está como apartado, como maltratado. Sigue siendo tabú. Ya lo dije que si hay una cosa buena que trajo la pandemia es un poco borrar el estigma de la salud mental. O sea, poder hablar con más soltura, con más claridad, con menos miedo, con menos vergüenza. Parece que tener una depresión, tener ser una persona bipolar, cualquier cosa, es que si lo dices te tratan como, ya te miran, ya en la mirada te dicen, esta persona no está bien, tal, vale, pero es que eso hay que tratarlo. Y yo creo que a raíz de la pandemia, yo me acuerdo cuando el suicidio de Verónica Forqué, que las redes se volvieron, porque la criticaron mucho en el programa en el que estaba ella participando, que se tuvo que retirar porque es que la mujer no estaba bien. Y esta mujer, las tonterías que dice, y hubo como un ataque hacia ella. Luego ya cuando se suicidó, pobre mujer, estaba fatal. Es que vamos a ver, no tenemos que llegar hasta ese punto. Es que la salud mental es lo prioritario en esta vida. Y no se le da la importancia que requiere en España. Hay 100.000 pacientes y hay entre 3 y 4 psicólogos para 100.000 pacientes. Es que creo que está muy menospreciada, como que no es importante, y para mí es lo más importante que hay. Tener una salud mental bien, plena, en orden. Y por eso el título de la novela, La isla más remota del mundo, porque hago una comparación con la mente. Esto puede ser un lugar paradisíaco, muy bien amueblado, con aviones para salir y entrar, pero puede ser una isla inaccesible. O sea, puede ser un lugar inhóspito. Entonces hago la comparación con la isla más remota del mundo, que está en el Océano Atlántico, a 1.700 kilómetros de la Antártida, rodeada por glaciares, difícil acceso. Entonces, esta isla me vino muy bien para contar la historia de Lis de Fez, que es una psicóloga que es la que investiga y a la que investigan. O sea, hay un juego ahí de personajes que ella investiga una trama, pero a la vez hay gente investigándola a ella. Entonces es un juego como muy perverso. Y ahí juegas con la difuminación de la culpa un poco, para acercar al lector. Sí, claro, es acercar un poco al lector el mundo de los problemas mentales realmente, la importancia que tiene la salud mental. Porque vemos que, bueno, mi novela empieza, me llamo Lis de Fez, soy la psicóloga más famosa de España y he matado a 2 personas. La novela empieza así. Entonces, a partir de ahí te encuentras, bueno, la vida de una chica que era normal, porque es una psicóloga especial, pero era una chica normal que se sube en un autobús, una mujer se suicida delante de ella, le da las gracias y hasta luego. Entonces, Por cierto, el suicidio sigue siendo delito en España, ¿verdad? ¿O ya no? No. ¿Ya no? Ah. La inducción al suicidio. La inducción, sí, el Exacto. suicidio ya no. Vale. Delito. Se ha avanzado. Rafa, en tu caso tu detective tiene que ir a Rusia porque hay un cliente que quiere encontrar, un cliente que fue adoptado por una pareja española y quiere encontrar a su madre. Pero eso te lleva a un camino en el que destapas cosas muy, muy serias. Fui a Rusia, evidentemente. Hombre, claro, el caso se hizo. Es real, estuve yo allí antes de la guerra, antes de toda esta... Aunque, bueno, yo un capítulo entero lo dedico a Putin, con eso digo todo, porque la influencia que tiene esa persona en el país, ahora se habla mucho, pero siempre se sabía, sobre todo los que nos movemos en el mundo de la inteligencia y tal, lo sabemos bien, pero bueno, ahora es cuando ha salido su verdadera cara que ya se sabía. A ver, 2 cosas quiero decir. Tema de denuncia social, bueno, es normal, es lógico que salga, pero porque yo creo que la propia esencia de una novela negra en la cual se habla de los desfavorecidos, se habla del poderoso. Bueno, eso da un debate, hay grandes estudiosos, Charo de esto sabe mucho, de todo, que ha leído muchísimo y sabe bien cómo enmarcarlo. Yo creo que cada informe que hago,
Cada informe que entrega un cliente es una denuncia social, porque siempre hay un malo o dos malos, porque incluso a veces el cliente también es malo, nunca lo sabemos, ¿no? Pero en el fondo estamos destapando algo, ¿no? Detective viene de desvelar, estamos desvelando algo que alguien no quiere que se sepa, ¿no? Que también es un poco el trasfondo, ¿no? Cuando hay una trama en una novela, generalmente es algo oscuro y algo que se quiere desvelar para descubrir un asesino, un corrupto, un mafioso, quien sea, ¿no? Entonces, evidentemente, en este caso, pues nos encontramos que tenemos que ir a Rusia a encontrar los padres biológicos de un hijo que está adoptado, y nos contratan los padres porque el hijo quiere conocer a sus padres. Yo aquí también denuncio. ¿Tiene derecho a que un hijo a saber quiénes son sus padres biológicos? Pues desde mi punto de vista sí, pero tienen ustedes que saber que la legislación no lo permite. Así. No lo pueden saber. No lo pueden saber. Entonces, bueno, pues en este caso hubo unos padres valientes que quisieron descubrirlo. ¿Por qué? Porque su hijo, en su pleno derecho, quería saber quiénes eran. Y ante esa situación de decir, es que mi hijo se nos va a ir a Rusia cuando sea mayor de edad, porque él está empeñado y quiere hacerlo. Hace 20.000 años a nadie se le ocurriría, pero hoy en día, con la facilidad que tienen de volar, cogen un visado, van, y ante esa preocupación lo quieren hacer. Y evidentemente lo que nos encontramos allí, y lo que a mí me da mucho material para poder desarrollar una novela, es lo que me encuentro, ¿no? Ese sistema casi mafioso y oscuro del mundo de las adopciones internacionales, ¿no? Con empresas pantallas, incluso con apoyo gubernamental, y más en un país como Rusia, que no es España, evidentemente, ¿no? Y entonces es un poco lo que trato de desvelar en la primera trama, porque hay otra trama en la novela que, bueno, luego si quieres hablamos. Diferente. Claro, ahora cuando me tocaba a mí hablar de personajes, en el caso de Rafa, tú tienes parte del trabajo hecho. Sí, lo que pasa no que... quiero decir que el sí, bueno, prácticamente yo real, mi primera novela prácticamente soy yo, porque, bueno, soy un amateur, soy un novato, bueno, lo escribo y yo creo que todos los escritores ponemos algo de nosotros en nuestros personajes, es evidente. Por lo menos lo que yo he leído de muchos escritores que les conozco, digo, esto me suena, ¿vale? Pero luego con el tiempo, ya con la quinta novela, intentas darle, sobre todo, mi editor me decía, Rafa, tiene que ser menos rocoso, tiene que ser un poco más humano. Más humano, efectivamente. Pero es que a mí me salía así, a mí me salía rocoso porque yo en mi profesión, yo cuando trabajo, yo me conocéis, soy una persona bastante sociable, pero yo cuando estoy trabajando soy un cabrón. Es que tengo que ser así, porque estoy entre cabrones. Entonces tienes que ser como yo, si no te hunden. Ya. Bueno, y aquí tenemos a 3 mujeres, 3 personajes, Liz, Minerva, Nora. Bueno, en tu casa hay más personajes también, y tú también tienes 2 o 3 personajes femeninos más. ¿Cómo generasteis esos personajes? Ahora la pregunta de otra manera. ¿Nacen antes para insertarse en la trama? ¿O nace el símbolo de lo que son y luego ya le vais dando forma? Yo, como he dicho antes, yo primero, yo la historia la tenía clarísima. Yo antes de cada escritor, yo creo que tiene su técnica y tal. Pero yo no me puedo poner a escribir hasta que no tengo la historia totalmente organizada, el planteamiento, el desarrollo y el desenlace. Pero primero, ya digo que yo no pensaba que iba a ser una jueza de instrucción, sino otro tipo de personaje. Antes has hablado de una influencer y después se convierte en una jueza de instrucción, una jueza seria. Sí, eso es. Pero es una jueza que tiene mucha relevancia mediática porque previamente tuvo que instruir un caso muy importante de corrupción política. Entonces, bueno, tenemos presente, por ejemplo, a la jueza Alaya, ¿no? O sea, un poco ese perfil de jueza, ¿no? Y bueno, yo lo que sí he intentado en Soy tu mirada es que a mí no me gustan los extremos, no me gustan los buenos y los malos, porque yo creo que en la vida no hay ni buenos ni malos. Depende de las circunstancias en las que nos veamos cada uno, podemos ser capaces cualquiera de nosotros de lo mejor y de lo peor también, si nos vemos en las circunstancias adecuadas, ¿no? Entonces, yo creo que los personajes de Soy tu mirada, yo me atrevería a decir que son amorales. ¿Por qué?
porque son personajes que no comulgan, ninguno de los protagonistas, ni de las protagonistas, comulgan con la moral, digamos, establecida, pero sí tienen comportamientos éticos porque siempre son fieles a sus principios, ¿no? Entonces, bueno, he intentado, tampoco quiero dar muchas más pistas porque haría un spoiler que no debería y entonces me fastidio la novela, porque la gracia de Soy tu mirada es precisamente que nada es lo que el lector o la lectora piensa que va, ni nadie es quien quiere que se es desde el primer momento, ni va a pasar lo que uno puede esperarse, ¿no? Luego hay un personaje misterioso que se llama Kairos. La novela comienza con que Nora Salinas está metida en una web de contactos y entabla relación con alguien que se hace llamar Kairos, con el que, bueno, pues empieza a establecer una relación como muy cercana y tal. Y bueno, Nora está casada y esto, pero vamos, no se llegan a conocer, ¿no? Y bueno, yo diría que Kairos también es uno de los personajes fundamentales de la historia, ¿no? En la sombra, pero muy en la sombra, pero muy importante, sí, ¿no? sí, pero tampoco me quiero extender más porque me gustaría que leyerais la novela y que fuerais vosotros los que... Pero hay una cosa importante y que deben saber, que es lo que has dicho de que no todo el mundo es bueno ni malo en su totalidad, sino que todos podemos o ser buenos o ser malos sometidos a una determinada presión o a unas circunstancias. En tu novela hay algunos personajes que en su momento parecen malos, malísimos y realmente tienen unas conductas deplorables, pero en cambio cuando se escarba un poco más en ellos consigues que incluso haya un punto de comprensión no hacia lo que han hecho, sino hacia el carácter que tienen. Eso me resultó muy curioso y muy loable, es decir, porque lo más fácil es decir, bueno, este es malo, Benito es un asesino y es un asesino y no, ya está, dejamos así. No, pero Benito tiene algo y tiene una atracción como persona y tal, y se consigue, eso es importante. Pero es que yo creo que en la vida nadie somos ni buenos ni malos. Yo creo que los personajes, cuantas más contradicciones tienen, cuanto más aristas tienen, son mucho más ricos y mucho más interesantes. Yo intento huir en mis novelas de los clichés, de los estereotipos, de lo esperable, ¿no? Porque ninguno de nosotros somos así. Digamos que cada ser humano es como un iceberg. Solamente se nos ve la puntita del iceberg, ¿no? Pero todo lo interesante está debajo y los personajes creo que tienen que ser también así. Mónica, en tu caso, Minerva, ¿cómo es? ¿Y por qué nace como nace? A ver, Minerva es una chica que en el primer capítulo sufre una agresión brutal. Piensan que está muerta, pero no, está en coma, entra en coma, después se despierta y no recuerda absolutamente nada, ¿no? Y durante toda la novela, que son 30 años, tiene pululando a su lado al agresor que la dejó así, sin saber que hay un agresor que la dejó así, piensa que es otra persona que estaba muerta. Y nosotros tampoco sabemos quién es y va girando a su lado todo el rato. Parece que ella es el personaje principal y él es su antagonista, pero no es así. A mí en esta novela me ha gustado experimentar y he creado en cada uno de los personajes un antagonista. Entonces los personajes femeninos tienen antagonistas unos y otros, ¿no? Minerva, que es esta chica, su antagonista viene a ser su amiga Hilda, que es una chica del pueblo. En realidad el pueblo se llama Costa Dierzo, pero voy a decir la verdad, en mi pueblo es Altea, pero le he cambiado el nombre porque me ha dado la gana. Porque he puesto los bares donde no están y luego la gente me dice que ese bar no está ahí, que está allí. Digo, ya, pero como se llama Costa Dierzo, le pongo donde me da la gana. Ya sabéis que el lector de novela negra tiene por eso mucho le llamo peligro, como me da la gana al pueblo. Y su amiga es una holandesa que llegó allí de pequeña, porque mis amigas holandesas que llegaron allí de pequeñas les importaba un bledo el qué dirán. En cambio, a las alteanas era como, a ver si me voy a poner esta falda y que él va a decir no sé qué, a ver si me voy a enrollar con este y no sé qué, no sé cuántos. Y a ellas les daba igual completamente. No es que fueran ni peor, ni mejor, ni nada. Eran igual que nosotras, pero se las traían fresco. Y yo ahora las envidio, de verdad. Entonces esa es su antagonista. Tenemos a Milagros, que es la madre de Minerva, que es una señora que ha educado a su hija como muchas madres han educado a las suyas, madres de aquella época, y es en el miedo, en el cuidadito, que vas a pasar por donde están esos chicos, cruza,
da un rodeo. Ya, pero es que toca un rodeo de 20 minutos, tú dalo, no pasas por delante. O baja la cabeza, o no te pongas ese escote. ¿Qué haces con minifalda? No llegues tarde. Esa madre. Y su antagonista es la doctora, que es una mujer de su misma edad, que en la época en la que agreden a Minerva, la otra va a socorrerla, la médico que la recoge es una señora jefa de urgencias del Hospital Clínico de Madrid. Es cierto, en aquel año había una mujer jefa del Hospital Clínico de Madrid que en un momento dado ella hace una reflexión de su vida y dice, cuando yo estudié medicina, que fue a final de los 60, a principios de los 70, 3 mujeres en toda la facultad, me decían, mira qué lista, estudias medicina para encontrar un marido médico, ¿no? Y ella decía, señora, que la que va a ser médico soy yo. Más dice señora, no señor, señora, que voy a ser yo. Dice, ya, bueno, pero tú en cuanto tengas niños dejarás de trabajar. Bueno, pues en esa escena no sabéis la cantidad de mujeres, ingenieras, médicos, juristas, de esa edad, que me han llamado y me han dicho, lo has clavado. Me lo decían todas y todos. Esta estudia esto para dar. Es más, mi editora, yo soy de Roca Editorial, si rascáis un poco ya sabéis que mi editora es un poco más joven que este personaje. Cuando leyó ese trozo me llamó y me dijo que yo cuando estudié empresariales y económicas llegaban y me decían, estás aquí para encontrar un marido. Y yo, pero que soy la dueña del Grupo Z. O sea, ¿qué me estoy contando? ¿Será ellos querrán conseguirme a mí? Una agente de policía. Luego está la agente Parrondo, que es también simpática y entrañable. Yo la quiero mucho, esa personaje. La agente Parrondo es, en el año 91, empezaron las primeras mujeres policías. Ahí tuve una documentación, fue al final de los 80, pero en la Policía Nacional, las mujeres 99. Entonces yo me estudié todo como había entrado, pero dije, voy a llamar a algún policía que estuviera en esta época. Y me ayudó Víctor del Árbol. Y me contó cada cosa que yo flipaba. Me decía, mira, una de las cosas era cuando empezaron las mujeres a estar en las comisarías, no tenían cuarto de baño. Solo había uno, que era para hombres, donde nos duchábamos, hacíamos todo, porque estábamos toda la vida allí. Y la coña era cuando entran las 3 chicas que hay, todos fuera, pero siempre había uno que, ¡ay, que no sabía que estabais! Esa era la coña diaria, ¿no? Entonces, desde ahí hasta ellas iban con faldita y zapatito de tacón. Y sabéis que salían a patrullar siempre con hombres, que ellos llevaban pistolas. ¿Sabéis qué llevaban ellas para detener a los malos malísimos? Un pito. Pi, pi. Bueno, corrían detrás de tíos con el pito. Ahora hablaremos del proceso de comunicación. Y entonces ese personaje también está ahí, que a ti te ha gustado mucho. En vuestros casos, sí. ¿Y Liz? ¿Cómo es Liz de Fez? Liz de Fez es especial. O sea, si hay una palabra para definirla, es especial. Y bueno, la verdad es que la historia requiere un personaje así. Un personaje muy fuerte, una mujer muy fuerte, que pase lo que pase, tire para adelante, porque le pasa de todo a este personaje, pero a la vez que fuera muy real. O sea, con sus mochilas, con sus miedos, con su pasado, con sus temores. Y por muy inteligente que es, y por muy echada para adelante que es, sus mochilas están ahí. Y además lo interesante, yo no soy psicóloga. O sea, yo no sé cómo me metí en este berenjenal yo sola. Y yo no soy psicóloga ni me gusta mucho la psicología, pero empecé a investigar, a leer libros. El otro día se lo contaba a Mónica. Le decía, ¿no sabes los libros que he comprado yo de psicología por Wallapop? O sea, es que estaba todo el día, venga, y otro libro de psicología, y venga a leer, y teorías, y con las preguntas y los procesos de cómo se entra en un centro psiquiátrico, las consultas, bueno, todo. Y es un tema que me apasiona, pero también lo divertido, entre comillas, para mí el escribir la historia ha sido como una psicóloga, que se supone que tiene que tener todo muy claro, cómo ves el proceso de cómo va enloqueciendo. Perdona, mírame a mí. Muy claro, no. Sí, porque ella es psicóloga. Pero cómo las circunstancias y todo su mundo exterior y los satélites que tiene, cómo va enloqueciendo. Es como cuando a un ladrón le roban. Es no sé, un proceso muy interesante de ver cómo esta chica que ha ayudado a tantas personas se está volviendo todo contra ella. Y bueno, tiene alrededor personajes que algunos la van a ayudar, otros no. No quiero contar nada de este personaje porque es que si leen la novela no van a alucinar, porque este personaje, solo voy a decir que se llama Sam y a mí todo el mundo me dice, es que, y yo el otro día lo decía en una entrevista, digo, sin este personaje, la isla más remota del mundo no sería esta historia.
porque es como una balanza. Cuidado con lo que dices, no digas más porque al final les vamos a romper el misterio y deben descubrirlo. Oye, Rafa, hablando de documentación, que es el tema que quería tratar ahora, tú tienes cierta ventaja, ¿no? Porque ellas se tienen que documentar leyendo, a lo mejor buscando, tú te documentas viviéndolo. Sí, bueno, en ese aspecto puede parecer que tengo ventaja, lo que pasa que, bueno, el secreto es luego cómo lo cuentas o cómo lo estructuras o cómo, bueno, evidentemente, cuando yo parto de una investigación ya ha sido hecha, pero muchas veces meto personajes, por ejemplo, que no existen en la realidad y tengo que también, por ejemplo, si hago un caso en la India, como es, por ejemplo, Yo Detective, pues evidentemente estuve allí, pero luego tienes que meter otros personajes, otras situaciones, otros escenarios y sobre todo es como, porque uno de los personajes de mis novelas son las ciudades donde se desarrollan las tramas, ¿vale? Entonces, aunque yo puedo estar en Benares o puedo estar en Sicilia o puedo estar en Rusia, en Moscú, pues hay otras partes que no conozco y necesito. Entonces ahí, pues bueno, como dices tú, están los libros, está Wikipedia y intentamos, que hay que tener mucho cuidado porque efectivamente luego te lo revisan y siempre hay un lector que te escribe. A mí me daba un miedo, a mí me daba un miedo que me escribiera algún psicólogo en plan, ¿te has colado? O sea, yo decía, ostras, yo le decía a mi editora, pero míralo todo bien, ¿eh? Digo, que yo me he documentado mucho y tal, pero que a ver si... me decía, bueno, como la psicología también, cada psicólogo tiene un procedimiento distinto, no es como la psiquiatría o como otra disciplina. O sea, que puede tener... Pero no hay que tener miedo, que eso es otra de las cosas, ¿no? Porque hoy en día ya vivimos en la... No, a mí me entró el miedo cuando ya estaba metida dentro de toda la novela. Es literatura, es que lo que hay que entender es que es literatura y es ficción, no estamos escribiendo un ensayo, con lo cual, mira... Sí, es literatura y ficción. Lo que me dé la gana siempre que sea verosímil. Pero y lo bien que se lo pasan encontrando un gato. Claro, sí, efectivamente. Joder, mirar las erratas, que es más fácil de encontrarlas. ¿Os han cazado en alguna? ¿Os han mandado algún aviso? Sí, pues esto no es correcto. Sí, a mí en el estaño del ayer recuerdo que ahora que hay ese feedback con los lectores tan interesante a partir de las redes sociales, pensó que me había pillado. Pero le dije, mira, no, te has equivocado. Mira aquí y esto y verás que esto... Entonces me dijo, ay, sí, perdona, es verdad. A ver, es que yo intento por todos los medios que todo me cuadre. O sea, eso es algo que me obsesiona bastante. De hecho, yo, antes de ponerme a escribir, yo tardo en escribir un libro más o menos... Le dedico como un año de mi vida, un año pero en exclusividad, pero un par de meses previos lo dedico a la investigación. Por ejemplo, y luego como 9 meses o 10 meses escribir 5 o 6 horas diarias. A mí me cuesta mucho escribir. Yo envidio a los autores que tienen más facilidad, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso... pues la protagonista era una jueza, yo no tenía nada que ver, ni conocía a nadie, ni conocía lo que es el ambiente de la judicatura, ni de los profesionales relacionados con ella, ¿no? Entonces me puse en contacto con una jueza de instrucción, Isabel Durantes, de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, que la verdad es que fue determinante para la historia, porque como tú decías, escribimos ficción, pero sí es muy importante que lo que escribamos sea verosímil, porque si no es cuando te cazan los lectores. Y mucho más grave que eso, no solamente que te cazan, sino que pierden interés, ¿no? Entonces yo creo que una historia tiene que ser verosímil y a mí me importaba mucho que todo ese ambiente en el que se desarrollaba en los personajes que fuera creíble, ¿no? Y entonces, bueno, pues Isabel me permitió ir a los juicios leves, que son los que imparten los jueces de instrucción, visité los juzgados de Plaza de Castilla, los calabozos, estuve en contacto con detenidos, o sea, fue de lo más fascinante, ¿no? A mí es de lo que más me gusta cuando me pongo a escribir, pero no solamente cuando me pongo a escribir, sino cuando yo estoy también trabajando y preparando un personaje para representarlo en el teatro o para hacerlo en una serie de televisión. Es un proceso que me encanta, lo que es la investigación. Yo siempre digo que los creadores, porque en definitiva, bueno, pues tanto si estás preparando un personaje o una historia, los creadores tenemos la fortuna y el privilegio de tener por lo menos la sensación de vivir más vidas que el resto de los humanos, ¿no? Porque yo
si no me hubiera puesto a escribir Soy tu mirada, pues seguramente todo ese ambiente de la judicatura, de los forenses, de los jueces, pues sería desconocido para mí. Y es un poco como ampliar tu visión del mundo, y eso es fascinante. A mí es de lo que más me gusta del proceso, ese proceso me fascina, ¿no? Entonces yo no empiezo a escribir hasta que no estoy muy segura, porque yo necesito tener la seguridad de lo que voy a escribir, por muy ficción que sea, pero que sea verosímil. Mónica, ¿te han pillado en algún renuncio? Sí. ¿Sí? Pero no lo voy a contar. Hombre, vaya puestos. A ver, la novela está por fechas y horas. Y hay una fecha que se me ha ido. Pero no os lo digo porque la gente no se da cuenta, solo se da cuenta uno. Y digo, pues es verdad. Sí, pero siempre hay alguno... Gracias por decírmelo, y ya lo he contado, y en la siguiente impresión ya no está. Pero hay todavía unos cuantos que tienen una fecha cambiada, pero es que solo te das cuenta si de pronto tampoco es ahí voy a ir a cazar, da igual, tampoco son inclementes. Había un poeta inglés que defendía lo de, creo que era la suspensión de la incredulidad, ¿no? Es decir, hay un determinado momento en el que si da igual que lo que cuenta sea creíble o no sea creíble, el lector se olvida de que eso sea increíble y sigue leyendo. Entonces es cuando tú has conseguido que la novela le guste. Sí. Que se enganche con la trama. Y ya da un poco igual si es creíble o no es creíble. Bueno, oye, continuando con la documentación, ¿y entraste en webs de citas como hace Sí, claro, Salinas? Por supuesto, claro. Es que yo no escribo de nada que no conozca. Porque es que no, tendría la sensación de estar en la cuerda floja, y yo no sabría escribir en la cuerda floja. Sí, entré en web de citas, por supuesto, sí. De incógnito, ¿eh? No, hombre, ya me imagino. De incógnito. Pero, ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Bueno, hubo de todo, ¿eh? No os reáis porque hay una autora en concreto, Mabel Lozano, que estuvo el año pasado con nosotros, y Mabel, cuando entra a documentarse, entra a saco, ¿eh? Yo le hice una pregunta sobre una documentación y empezó a hablarme de la deep web, de la dark web, de páginas oscuras que ni conocemos, donde se puede comprar hasta riñones se pueden comprar. Sí. Y ella se metió a fondo porque necesitaba investigarlo para... Sí, pero acceder a eso es complicado. Sabría cómo hacerlo, porque tendría contactos... Gente cerca, algún contacto yo creo que policial, porque, no sé, Rafa a lo mejor conoce más ese mundillo. No, para entrar en la dark web hay programas específicos, Tor, máquina virtual, pero no. La verdad, lo que pasa que no es como pensamos, no es un Google, no es un buscador, ¿vale? No pones... quiero comprar armas. Y luego, sobre todo, la dark web, que nosotros lo usamos mucho para buscar información, ¿no? Sobre todo información filtrada, ¿no? Porque en la dark web sí que se encuentra información que no es pública, que se ha filtrado, los de Wikileaks, para que lo tengáis una idea. Y ahí puedes encontrar mucha información útil para hacer informes de background o para encontrar cosas que la gente oculta. Pero sí es pública. Una pregunta que, igual que a la policía, yo sé que las redes sociales les ha facilitado el trabajo en un porcentaje bastante alto, porque subimos de todo. ¿A ti como detective privado las redes sociales te ayudan también? ¿Te ahorran trabajo? Bueno, no, te dan más trabajo porque es una herramienta más que utilizamos para obtener información, ¿no? Información, o obtener vinculaciones, o para, ahora hay unas investigaciones que las conocéis todos, que son los romance scam, ¿no? Que son los estafadores del amor, pues lo típico, ¿no? Generalmente toda esa información generalmente es gente que ni se conoce en persona, ¿no? Y tenemos clientes que son de fuera, que han conocido un español, supuestamente un español, y le han quitado a lo mejor 70.000, 80.000 euros, ¿vale? Fácilmente, ¿no? Y eso, la única herramienta para hacer eso es Internet, ¿no? Y evidentemente lo usamos para obtener información o para desenmascarar este tipo de información. Es muy útil. Así que cuidad todo lo que ponéis, porque siempre será, como dicen en los juicios, poder ser utilizado en vuestra contra. Oye, ¿os gusta utilizar alguna sorpresa en vuestras tramas? Siempre, hombre. Bueno, es el giro típico que tienes que hacer. Es el típico giro que... Hay giros que se me ocurren y digo, vaya tela. Lo que se me acaba... O sea, es que me emociono yo misma. Digo, madre mía, Miriam, lo que se te acaba de ocurrir. O sea, es que yo lo vivo y digo... ¿Lo apuntas o te lo quedas en la... Pues claro que lo apunto. Yo soy de las que duerme con libreta al lado, ¿eh? Si no pero se te que olvida. la mejor idea te viene y se va, pero en un segundo. Correcto. Y a veces con lo de los giros digo, cuando menos... Porque yo digo, si me pongo a pensar, no me sale nada.
nada. Esto es como Agatha Christie, que se le ocurría a quien mataba mientras fregando, que siempre lo ha dicho. Pues a mí se me ocurre también haciendo otras cosas y estoy buscando giros, como que un personaje, algo que sea lo que no parece, tal. Y digo, ¡buah! Y de repente me viene y digo, es como brutal. O sea, que yo siempre estoy que me venga la sorpresita y el giro. Pero me emociono yo misma. Claro, luego el lector se emociona, pero porque previamente me emocionaba hasta yo, que soy la autora. Así que sí. Pero esa emoción me imagino que la compartís. Sí, ella dice que va con yo antes siempre iba con un cuadernito, ahora como veo fatal y no voy por la calle, me tengo que poner las gafas, pararme. Mis hijas me enseñaron a hacerme un grupo conmigo misma de WhatsApp. Que yo pensé que yo era la única y resulta que lo tenía todo el mundo antes que yo y me lo habían ocultado. Y entonces voy por la calle, se me ha ocurrido esto, estás tan contenta. Y luego llego a mi casa y me oigo, se me ha ocurrido esto. Bueno, Digo, más estoy como fácil una cabra. coger yo lo que utilizo es la grabadora del móvil. Ya no apunto. Yo me lo digo a mí misma. Y luego, Pero tengo un ella WhatsApp, lo tengo graba y un WhatsApp. se lo envía. Claro, tengo un WhatsApp, qué nervios. Eso ya es doble personalidad Sí, directamente. esto No, yo lo grabo. Yo sí que ya no apunto porque pues eso es más engorroso y tal. Pero sí es cierto que lo que tú dices es que tienes una idea pero que se y te va como el no, segundo, y como no lo apuntes o lo grabes, Yo, en mira, el momento soy la se te tonta va. de los bolis, las libretas, los papelitos. O sea, yo lo llevo en el bolso, llevo siempre papelitos, bolis, pero yo soy muy antigua, no sé. Oye, que os voy a enseñar a hacer eso, porque hay veces que es una imagen y entonces dices, ostras, esa puerta, esa no sé qué, clic, foto, y me la envío. Y me llega una foto. Mira, qué contenta. Claro. Sí. En fin, yo iba a preguntar si las nuevas tecnologías les estaban facilitando el trabajo, pero por otro lado va con una siempre libreta voy con y un bolígrafo. libretitas y sí. ¿Tú sigues mirando a las ventanas? Todavía, sí, cuando vas sí. por Me la pego calle? cada ¿Y te has tortazo caído todavía. otra vez? Sí, me caigo casi a diario, sí. ¿Y por qué miras las ventanas? Yo qué sé. Yo tengo dos... Antes eran solo las ventanas y ahora voy a contar otra cosa que me pasa. Yo no sé por qué voy por la calle pensando dónde dormiría. Buscando un sitio, si no pudiera dormir en ningún lado, tuviera que dormir en la intemperie, ¿dónde dormiría? Que una ciudad es fácil, pues que vivo en el campo. Entonces es como, no, ahí me pincharía con eso. No, cerca del río no, porque van a venir los peces, los animales a beber. No, por allí, en el árbol, el no sé qué. Y antes, bueno, y todavía lo hago, yo voy por las calles y me gusta mirar por las ventanas porque digo, esa cortina la ha elegido una madre para su hijo, que es un torpe. Porque mira el cuadro que hay detrás, que no sé qué, ahí vive, no sé qué. Y me invento un historión y entonces voy mirando, pumba, tengo una cicatriz aquí, tengo no sé qué. Al suelo. Tú en el norte de Europa serías feliz, ¿eh? Que no tienen cortinas. Como me gusta. Ahí no hay cortinas. Sí. Hay cortinas. Pero que además, yo sí no veo bien, o sea, yo qué sé, me voy a tal sitio y hay miro, no hay nadie y me pego a la ventana para verlo bien. Por los huequitos. Ostras. Yo juro que cuando pensamos en traerlos, digo, bueno, gente sensata, escritores, estarán cuerdos, pero ya No. es que ya va uno perdiendo la esperanza. ¿Estáis escribiendo permanentemente? No redactando, ojo, no redactando. ¿Estáis escribiendo todo el día? Todo el día no, pero todos los días sí. Tú eres testigo que este verano te he liado yo también. Pero no sé si me has terminado de entenderme. Una cosa es la redacción, el proceso de sentarse a escribir. Todas horas en la cabeza, y otra cosa es sí. estar permanentemente Siempre. escribiendo. Sí. Yo a veces pienso que no estoy bien, de verdad, porque es que estoy 24 horas pensando, voy andando, voy por la calle, cualquier estímulo, uy, pues esto lo podría meter, pues esto, viendo una serie, pues esto me podría servir. Es como que no desconecto nunca de la literatura o de la próxima novela que tengo en marcha. No hay desconexión. Estoy aquí con vosotros y tal, pero estoy pensando... Es un detalle que ahora pues, nos dediques unos minutos. A ver, que yo estoy haciendo mis cosas y tal, pero que nunca desconecto totalmente. Siempre tengo como una alarmita aquí en la cabeza y voy recibiendo cosas y como yo me inspiro mucho, la realidad es mi fuente de inspiración y siempre estoy muy atenta. O sea, no desconecto para nada. Yo sí necesito desconectar. Yo no cuando desconecto. termino una novela, como le dedica, porque durante ese proceso Vale, del sí. año es eso. O sea, Eso es sí, estar yo cuando constantemente, termine- exacto. es estar constantemente y te despiertas por la noche y me tengo que levantar para apuntar algo que de repente se me ha ocurrido. Entonces, estoy tan metida en la historia que yo necesito, después de entregarla a la editorial y tal, necesito no pensar. Que eso no Sí, pensar. eso también. Yo cuando terminé esta totalmente. novela,
que además es muy todo mental, muchos juegos, mucho tal. Es que hay lectores, lectoras que me escriben y dicen, Miriam, me estás volviendo loca. Digo, es que de verdad yo hubo un momento que me estaba volviendo loca yo escribiendo la novela. O sea, ya llegué a un punto y ya cuando la terminé dije, wow, necesito estar 1 mes o 2 meses, pero desconectada. Yo no quiero ni pensar en lo próximo. Eso o sea, es. quiero desconectarme un poco porque ha sido tan intenso. Y el trabajo de escritura y de pensar y de cuadrar y de enlazar y un personaje. Y aquí yo también estoy contigo, tuve que desconectar un par de meses. No, Porque si fue no te vuelves muy loca, intenso. claro. Ya... Pues qué suerte, porque yo ya estoy pensando en la siguiente antes de terminar. Yo la sí, respuesta. sí. Rafa, yo me imagino que tú no, por tu trabajo tendrás pausas, Bueno, ¿no? pero Porque- de la escritura, en el sentido de las novelas, sí, desconecto. Pues estoy muy ocupado siempre con mucho trabajo, entonces siempre me olvido. Lo que pasa es que es cierto que no solo escribo novelas, también hay alguno que nos llama para una antología, otro te llama para hacer un artículo, hacer reseñas de lo que lees. O sea, siempre, porque al final lo que he comentado es un oficio. Entonces, con la experiencia, con los años, uno va mejorando, va puliendo, comete menos errores. Entonces no hay que dejarlo. Pero sí, yo intento desconectar más que nada porque mi trabajo... Pero durante el trabajo es cierto que yo recibo una llamada de algo y digo, hostias, aquí esto. Entonces sí, yo lo que hago, yo lo apunto todo en notas del móvil, que es muy bueno porque luego te lo mandas por email. Sí. Entonces te ahorras transcribir. Lo tengo todo guardadito Yo por soy una email y luego antigua, haces copia-pega o lo que sea. Y ya puedes Yo tengo ahí sustituir una el- pila de libretas. A mí me gusta mucho lo del boli y apuntar. Nosotros es que no usamos papel en nuestra agencia, entonces ya hace años que hicimos papel cero y no usamos papel para nada. Entonces, pues lo aplico también un poco a mí. Todo va por ordenador. Oye, ¿releéis mucho? No durante el proceso de escritura, entonces me imagino que sí. Después, cuando vuestras obras están publicadas, ¿las volvéis a leer? ¿Tenéis la tentación de leer, picar, a ver qué...? Bueno, yo es que como todas mis novelas están convertidas en audiolibros, Eso sí, claro. pues entonces no me queda más remedio que volver a leerlas en voz alta. Además, bueno, yo escribo en voz alta, también me voy a explicar. Cuando estoy escribiendo, debe ser que mi condición de actriz también me influye en eso. Pero yo cuando estoy escribiendo, yo no doy un capítulo por terminado hasta que no lo leo en voz alta y de alguna manera lo interpreto. Me pongo de pie y lo leo. Y hasta que no me suena lo suficientemente bien, no lo doy por válido. Pero me lo tengo que escuchar. Entonces, pero vamos, a mí no me gusta luego volverla a leer, salvo, pues eso, si tienes que leerla para convertirla en audiolibro, pues no te queda más remedio. Y ahí sí que descubres a veces, uy, esta frase a lo mejor la tenía que haber corregido o haberlo dicho de otra manera y tal. En definitiva, bueno, yo recuerdo siempre una pregunta que le hicieron a Miguel Delibes, que le preguntaron, ¿y usted cuándo da una novedad por terminada? Y él contestó, yo no la doy por terminada nunca, yo siempre entrego el último borrador. Pero es que es así, ¿no? Porque si la empiezas a leer, yo creo que a cualquiera de nosotros nos pasaría que dices, bueno, no, lo escribiría de otra manera, este párrafo, este tal. Y no, ya el sufrimiento, ya sufrir el masoquismo, ya no. El proceso de revisión, lo que antes eran las galeradas y demás, ¿cómo lo lleváis? ¿Lo lleváis bien? ¿Lo lleváis mal? ¿Disfrutáis? Hay gente que disfruta más con ese proceso, con la revisión, que con el propio proceso creativo. A mí me encanta. ¿Sí? ¿A ti te gusta? Me gusta mucho, además voy sacando notas o sea, cuando yo lo mando a la editorial y me lo devuelven con alguna corrección, con lo que es el editing, me encanta y voy tomando notas de, pues esto no lo sabía y esto por qué, y esto porque sí, y comento, es una parte que me gusta muchísimo. A mí, yo la afronto con miedo. Con miedo, porque digo, a ver porque aquí ya no hay marcha atrás. Si se me escapa a mí algo y al editor también se le escapa algo, o a la editora, ya no hay marcha atrás. Pero también es un proceso interesante. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es otra forma de... Aprendes un montón. Sí. Y yo realmente es que disfruto con todo el proceso hasta el final, ¿no? Hasta que ya lo das por terminado, ¿no? Pero esta es también una parte del proceso de escritura que yo creo que hay que disfrutarlo, ¿no?
porque pues bueno, estamos en esta vida para disfrutar y para pasarlo bien, no para sufrir, ¿no? Sí, Entonces sí, vamos a intentar cuando ya has hacerlo. leído una vez y lo has releído otra para tu propio repaso y una tercera, ya, lo mandas a un editor, te lo acepta, bueno, y al cabo de 5 o 6 meses te viene otra versión para que vuelvas a releer. Pues yo estoy ya saturado de releerlo. ¿A vosotros nos pasa? Sí. Sí. Sí, a ver, yo no tendría fin. Podría estar leyendo la novela y corrigiéndola un año más. Pero es cuando lo que dice Cristina, ya cuando empieza el sufrimiento, entre comillas, de decir, es que ya lo estoy pasando mal, yo ahí ya la mando. Yo digo, mira, ya se acabó, Miriam, pon el punto final, se acabó. O sea, no la vuelvas a leer, porque es que es como un círculo vicioso, es que puedes estar ahí metida, es como un hámster, ahí puedes estar. No, puedes estar eternamente. Claro, puedes hasta estar el eternamente, infinito. y yo ya cuando ya me veo agobiada de decir, vale, Miriam, no leas más, pero luego el proceso de galeradas no lo llevo mal, o sea, eso bien. Pero me cuesta mucho del decir, paro y lo envío. Ese momento me Sí, cuesta. Eso es verdad. El decir ya El decir, lo tengo paro. que enviar y no lo voy a revisar más. Es que es un momento como muy y luego crítico, cuando te ¿no? llegan, aquí no sé qué, dices, pero ¿cómo no me he podido dar cuenta de esto? Es que, claro, ya llega un momento que te la sabes de memoria, ya es que no... Y pierdes la objetividad, Sí. además. Pierdes la objetividad. Yo por eso, antes de entregarla a la editorial, yo tengo unas poquitas personas de las que me fío de su criterio, que yo les llamo lectores conejillos de Indias. Porque es que realmente llega un momento en que pierdes la Sí. objetividad, ¿no? Entonces, estas 2 personas lo leen y de repente te dicen... Esto, y te dice, anda, pues sí, es verdad, ¿cómo no había caído? Son pequeños detalles a lo mejor, pero que yo me quedo muy tranquila cuando alguien de fuera lee la historia. A mí me pasa lo mismo. Yo también se la doy a alguna persona de confianza que es más crítica que mi propio editor, que cualquier lector del mundo. Y es súper sincera y me abre los ojos muchísimo. Así. Yo muy rápido, y que ahora que no me escucha mi editor, yo no lo soporto, eso de verdad, y yo creo que ese trabajo tendría que ser de la editorial. Y no se me ocurre, tío. A mí que me dejen en paz, yo ya he estado un año escribiéndola, por favor, aquí hay un editor, lo mandó, y a no ser que sea una frase mal construida o algo que realmente es de mi responsabilidad, vale, pero el resto, oye, mira, tenéis un equipo de correctores, que se le ocurre y que hagan su trabajo y ya está, y que me dejen en paz. Yo, como tampoco me oyes mío, yo estoy contigo. Pagaría por no hacerlo. Sí. Bueno, si tenéis alguna pregunta, aprovechad. No, bueno, ya se os irá ocurriendo. Estas novelas ya tienen un tiempo, las 4, si no recuerdo mal. ¿En qué andamos ahora? ¿En qué proyecto andamos? Yo estoy escribiendo siguiente? otra. A ver, Sí. cuéntanos algo que se pueda. Pues yo ¿Seguirás ahora... el tono negro? ¿Volverás a otro tono? ¿Cambiarás de registro una vez más? Tengo muertes. Yo no sé, vuelvo a ¿Tienes matar. muertes? Sí, tengo muertes. Yo a veces digo, estoy poseída por el maligno, porque siempre mato, pero no sé, no. En esta, el tema de fondo es, tengo como tema las bandas latinas y las juventudes hitlerianas. Y hasta ahí puedo contar. Así, en el mismo plato. En el mismo plato, sí. Además, es que me estoy viendo con un señor, 90 y bastantes, que fue de las juventudes hitlerianas y de la guerra, y con chicos de bandas latinas con los que he trabajado yo. Yo he trabajado toda la vida con ellos, ahora son señores de 30 y vamos uniendo historias. Curioso. Cristina, Yo estoy con una idea, todavía no me he puesto a escribir, estoy con una idea que también, como suele ser, también hay crímenes, sí, siempre se me ocurren historias negras, la verdad. Y la verdad es que es una idea muy morbosa que hay, políticamente muy incorrecta. Pero no quiero dar detalles porque entonces no. Pero sí es, donde hay... podríamos llamar algo de pederastia. Tema complejo. Tema duro. Un tema, sí, un poco complejo, pero al final, como en mis historias, nada es lo que parece al principio, en principio. Miriam.
Pues ¿En qué a mí andas me ha metida? gustado esto de... Te iba a decir esto de matar gente. O sea, Pero bueno, soy ¿qué un clase poco... de monstruos hemos No, traído aquí, porque por Dios? empecé en el género y, oye, es un género que me he sentido muy cómoda escribiendo, este tipo de género. Y la siguiente también será novela negra, thriller, misterio. Ya ha empezado, pero aún me queda. ¿Tan psicológico como este? No, tan psicológico como ¿Te dejó este, muy no. agotada esta Me novela? dejó agotada, me dejó exhausta. Se lo dije a mi editora, Antonio Lozano, le dije, me he quedado vacía. O sea, es que no me digas nada porque es que estoy... me he involucrado tanto que estoy muerta, de verdad. O sea, Es que leyéndola no puedo da más. esa sensación, como que te habías vaciado en Sí, esa totalmente. novela. Rafa, bueno, te he dicho de... Sí, bueno, yo tengo un proyecto, lo que pasa que justamente gano el premio, entonces toda la promoción, entonces está parado, es una novela está terminada, la he escrito con Chiscafón, es una novela romántica y muy erótica, que ya está escrita, pero... Que escribís a 4 manos. Sí, a 4 manos, exactamente. Y vamos a esperar, porque creo que saldrá ahora en enero del 2023, porque no la podíamos sacar justo en medio de toda la promoción, que aunque lleva tiempo, bueno, lleva 1 año y pico, estamos con ella, con todas las ferias, los festivales, tal. Entonces la tenemos ahí parada y en enero del 2023. Y no tiene nada que ver con Negra. Pero está terminada ya. Está terminada ya, está en fase de galeradas, que yo no que te quiero gusta a saber ti. nada. Sí, que ya sé yo quién las va a corregir, Habla ¿no? con el editor, yo no quiero, además yo no hablo, yo no quiero saber nada, a mí que no me escriba. Yo paso, no quiero saber nada, ya cuando salga. Y saldrá ahora en 2023. Y RG, pues bueno, llegará. Como James Bond, volverá. Pero no Aunque- tienes ahí nada flotando. Sí, está flotando, pero todavía está muy, muy virgen. A lo mejor triunfamos con la novela romántica erótica y me dedico ya a escribir sobre sexo, que es lo que me gusta. Eso es un giro, ¿eh? Es un cambio. Sí, siempre he querido importante. hablar, de... Tú piensas que también mis novelas hablan mucho de relaciones personales, hay mucho sexo, hay humor, entonces siempre las infidelidades, todo esto me ha encantado porque es lo que he vivido toda mi vida. Entonces, bueno, pues quería escribir sobre sexo, quería escribir sobre amor, quería hablar sobre relaciones personales y bueno, pues tuve la posibilidad de tener una visión femenina que era necesaria para escribir a 4 manos esa novela. Entonces ya está, nos hemos liberado, ahí está, saldrá. Y si triunfa, pues me dedico solo a la novela romántica. No te veo yo dejando la profesión, la verdad. Bueno, Porque yo creo que a ti te gusta. Me gusta mucho, pero bueno, oye, si vivimos de la profesión, que es lo que decimos, porque cuando dices que desconectas, es claro, es que el problema es que tenemos otras profesiones. Entonces, claro, lleva mucho tiempo poder escribir y trabajar. Es que es mucho tiempo, Es mucho tiempo. No sé la visión que tendrá el lector o los que estáis aquí de... no sé lo que pensáis de cuánto tiempo escribe esta persona, cuánto tiempo tarda, cuántas horas escribe al día. No sé vuestra perspectiva cuál es, pero a mí, por ejemplo, como decía Cristina antes, es un trabajazo. O sea, todos los días, 5 o 6 horas. Bueno, y aquí tenemos a Benito, que se dedica prácticamente solo a escribir, y él lo sabe. Y es un trabajazo. O sea, esto cuando me dicen, me la he leído en un día, y yo digo... Y cuando te dicen, oye, que me ha durado una tarde, Claro, yo ¿para digo, cuándo la siguiente? Y Me la dices, acabo a las 5 de la madrugada, ya está, y la siguiente yo digo, es que yo tardo, o sea, es que me cuesta Bueno, pero escribirla. está muy bien que te está dicen genial, que se está te la ha genial. leído en un día porque no No han podías parado, dejar porque de, le han de gastado leerlo, ¿no? muchísimo, que a mí eso me llena mucho, pero digo, joder, pues con lo que me ha costado a mí escribirla, que te la hayas ventilado en Bueno, un ten en día. cuenta que en mi profesión también el preparar una función de teatro desde que empiezas a ensayarlo hasta que la representas, pues se tarda mucho y es un esfuerzo enorme y al final es hora y media en el escenario, la gente se va y ya está, ¿no? Entonces, bueno, nuestro trabajo es así. Y en definitiva, pues trabajamos para el ocio de los demás, ¿no? Sí, eso es lo más importante. Yo creo que el lector, yo siempre lo busco. Cuando hablamos de lo de la denuncia social, vale, he escrito esta novela y he puesto sobre la mesa temas candentes y denuncia social. Pero mi objetivo fundamental, el primero, es entretener. O sea, que el lector desconecte de su vida y que entre en la mía, en la que he creado yo. Y eso es lo que consigo y realmente es lo que me gusta. O sea, entretener con que se metan en mi historia, que se conviertan, que se mimeticen con el personaje, que si Lis de Fez corra, que ellos corran también. El otro día me escribió una chica y me dice, página 230 y pico, tengo taquicardias. Pues eso, si ella está en esa tensión, que el lector también esté en esa tensión.
Oye, si tuvierais que, ahora que tenéis al público lector aquí y que más allá de aquellas puertas hay libros y hay una librería que tienen que comer también, si tuvierais que vender vuestro libro a este auditorio, ¿qué le diríais en pocas palabras? Dar un par de razones por las cuales tengan que leer vuestro libro. Venga, hacer un poco de publicidad, un poco de marketing. ¿Empiezas tú? Empieza tú, venga. Qué hábil eres tú también. Empieza tú. Pues a ver, lo voy a coger, mirar qué mono. A ver, Nada Importante cuenta una historia que nos escuece a todos y a todas, ¿vale? No penséis que es una historia sobre violencia de género al uso en el que vais a ver a un maltratador. No. Es una historia social que lo que representa es cómo responde la sociedad ante el papel que durante toda la historia se ha dado a las mujeres y a los hombres y que lo hemos visto como algo normal, algo normalizado y que de pronto ha cambiado el tiempo y lo miras y dices, ¿cómo es posible que yo viera esto así? Si tenéis hijas adolescentes, por favor, ver con ellas las películas de los años 90, esas que nos parecían maravillosas y de pronto te miran y dices, ostras, pues eso es lo que es este libro. Y de verdad que es un libro que entretiene, que además tiene mucha intriga, que te tiene muy nervioso y muy tenso porque sabes que hay alguien rodeando a la protagonista y no sabes quién es y ella tampoco, pero sobre todo porque te va a hacer pensar, tanto a hombres como a mujeres, de verdad. Salimos todos mal parados y bien parados, todos. No pensáis que voy solo a por... No es un libro de ese tipo. Bueno, pues yo diría que en Soy tu mirada yo he intentado hacer un juego interactivo con el lector y con los lectores, las lectoras, ¿no? De tal manera que, como he dicho antes, y realmente ya lo he expuesto, ¿no? Yo doy unas piezas de un rompecabezas, que es Soy tu mirada, y desde el principio vosotros vais a tener que ir engarzando esas piezas y descubriendo qué significa cada una de ellas hasta llegar al final, que descubriréis una realidad totalmente diferente a la que habíais pensado en principio. Entonces, los capítulos son muy cortos. A mí también es algo que me obsesiona aburrir. Entonces, mis novelas son muy ágiles, tienen capítulos muy cortos. Y hay mucha acción. Creo que intento trabajar los personajes psicológicamente de una manera bastante profunda y bueno, y diría que fundamentalmente es eso, que nada es lo que parece y sí que los dos temas que se tratan, el bullying infantil y el tema de las redes sociales y la tecnología, pues yo creo que os va a hacer también pensar y reflexionar sobre fundamentalmente cómo ha cambiado la forma que tenemos de relacionarnos socialmente. Sector izquierdo. Pues la isla más remota del mundo es, desde el minuto 1, una carrera contrarreloj. O sea, es un laberinto de misterios, de mentiras, de cinismo y de pruebas que superar. Y además el lector va de la mano de Lis de Fez desde el principio, va a ir con ella averiguando, va a enloquecer con ella y creo que es un juego muy divertido que al final van a decir, wow. O sea, es que me gusta que termine así, el de cuando cierra la novela diga... Dios, ¿cómo puede ser esto? Y es más, me encanta que pasen 3, 4, 5 días después de la novela y me vuelvan a escribir y me digan, Miriam, aún estoy pensando en tu novela. Y digo, eso es bueno, porque es que hay mucha intriga y hay mucho misterio. Es que no van a tener tregua, o sea, es que es todo pin, 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 pin. Si ya te digo, empieza, me llamo Lis de Fez, soy la psicóloga más famosa de España, he matado a 2 personas, ya va para arriba la novela. O sea, que es que les den una oportunidad más. Es un viaje muy, muy interesante. Ya no solo por el tema de la salud mental, que ahora ya en serio es un tema primordial, es el doble viaje. Tu mente a la isla, hay un juego interesante. Yo las voy a comprar, ¿eh? Está claro. Bueno, yo muy rápido, simplemente cuando yo me presento a alguien y le digo que soy detective privado, todo el mundo se queda así y dice, hostias, es la primera vez que veo a un detective privado frente mío. Cuéntame cosas.
y le digo, mira, tienes que leer mis novelas. Así que sé que eres conoce un detective Claro. y me conocéis. La mejor manera de venderla. Bueno, yo he leído las 4, he tenido la suerte de leer las 4 y les aseguro que se quedan cortos con lo que han dicho. Se quedan cortas. Cada una tiene, yo creo que más de lo que nos han propuesto. Y lo vais a pasar muy bien leyendo las 4 horas. Muy bien y a ratos regular. Aquí, por ejemplo, aquí hay sensaciones duritas, en aquella también. Bueno, comprarlas y leerlas, que eso es lo que tenéis que hacer. Muchas gracias a los 4 por estar aquí. Gracias, Antonio. Gracias. Y gracias a todos. Gracias por venir.